¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no siempre nos da las señales que pedimos? ¿Por qué Jesús dijo, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron»? Hoy vamos a descubrir una verdad que puede transformar completamente tu relación con Dios. Él premia la fe que no necesita pruebas. Abraham creyó sin ver, María aceptó sin entender, y Noé obedeció sin cuestionar. ¿Qué tienen en común? Una fe ciega que movió el corazón de Dios. Si esta reflexión toca tu corazón, comenta «Para Dios nada es imposible» y compártela con alguien que necesite escuchar esto. No te vayas antes del final, porque descubrirás por qué tu fe sin dudas es más poderosa de lo que imaginas. Suscríbete para más reflexiones que fortalecerán tu caminar con Cristo. En este primer momento, vamos a descubrir qué es realmente la fe según Dios, cómo funciona y por qué es tan especial para Él. Veremos ejemplos concretos de personas que creyeron sin ver y entenderemos por qué esta forma de fe es la que más agrada al corazón divino. Había una vez un escritor inspirado por Dios que necesitaba explicar algo muy importante a un grupo de creyentes. Este hombre, escribiendo la carta a los hebreos, sabía que tenía que definir algo que parecía imposible de definir. ¿Qué es exactamente la fe? En el capítulo 11, versículo 1, él escribió estas palabras que cambiarían para siempre nuestra comprensión. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínate por un momento que alguien te pregunta qué es el aire. Tú sabes que existe, lo respiras todos los días, pero no puedes verlo ni tocarlo. Así es la fe según la Biblia. No es un sentimiento bonito o una esperanza vaga. Es algo sólido, real, que funciona como base para sostener toda nuestra vida espiritual. La palabra que usa la Biblia para certeza es muy particular. En el idioma original significa fundamento, como los cimientos de una casa. Cuando construyes una casa, primero pones los cimientos aunque nadie los vea después. Toda la casa se sostiene sobre algo invisible. Así funciona la fe. Es el fundamento invisible que sostiene toda nuestra relación con Dios. Pero hay algo más fascinante. La Biblia también dice que la fe es convicción de lo que no se ve. La palabra convicción significa estar completamente seguro de algo, como cuando un juez está convencido de la culpabilidad de alguien aunque no haya visto el crimen. La fe nos da esa misma seguridad sobre las cosas de Dios, aunque nuestros ojos no las vean. ¿Has notado cómo funciona el mundo que nos rodea? Todo opera al revés de lo que Dios enseña. El mundo dice, ver para creer. Dios dice, creer para ver. El mundo dice, dame pruebas y después confío. Dios dice, confía y después verás mis maravillas. Esta diferencia no es casualidad. Cuando una persona necesita ver para creer, está poniendo sus ojos como juez de Dios. Es como si dijera, Dios, tienes que convencerme. Pero cuando alguien cree sin ver, está reconociendo que Dios es más grande que sus ojos, más sabio que su entendimiento, más confiable que sus sentidos. Por eso Dios valora tanto la confianza ciega. No porque Él sea caprichoso, sino porque esta clase de fe demuestra algo hermoso, que la persona realmente confía en su carácter. Es como un niño que salta de una mesa alta a los brazos de su papá. El niño no analiza la física del movimiento ni calcula probabilidades. Simplemente confía en que su papá lo va a atrapar. En las páginas del Génesis encontramos la historia de un hombre que se convertiría en el ejemplo perfecto de la fe que no necesita pruebas. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló por primera vez. Era un hombre mayor, establecido en su ciudad, con su vida organizada. Pero un día escuchó una voz que le decía algo increíble. En Génesis 12, 1-3, Dios le dijo, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Piénsalo por un momento. Dios le prometió hacerlo padre de una gran nación, pero Abraham no tenía hijos. Le prometió una tierra, pero no le dijo cuál. Le prometió bendición, pero le pidió que dejara todo lo que conocía. Era una promesa completamente imposible desde el punto de vista humano. ¿Qué hizo Abraham? El versículo 4 nos dice: «Y se fue Abraham, como Jehová le dijo». No pidió señales, no pidió garantías, no pidió un mapa detallado del viaje. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Esa es la fe que Dios premia, la que actúa basada únicamente en su palabra. Pero la historia se pone aún más increíble. Pasaron los años y Abraham seguía sin hijos. A los 86 años, su esposa Sara le sugirió que tuviera un hijo con su sierva Agar, y nació Ismael. Cualquiera pensaría: aquí está el cumplimiento de la promesa. Pero Dios tenía otros planes. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le apareció nuevamente. En Génesis 17, 15 a 16, le dijo: «A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella». Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89. Médicamente hablando, era imposible. Sara ya había pasado la menopausia hacía décadas. Pero mira lo que dice Romanos 4:18 a 21 sobre la respuesta de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Captaste eso? Abraham no se debilitó en la fe al considerar las circunstancias imposibles. No dudó por incredulidad. Se fortaleció en febrero. Estaba plenamente convencido de que Dios podía hacer lo imposible. Esa es la clase de fe que no necesita pruebas. Lo más hermoso de todo es lo que dice el versículo siguiente en Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham fue declarado justo delante de Dios no por sus obras, no por su moralidad, no por sus sacrificios, sino únicamente por su fe. Una fe que creyó sin entender, que confió sin ver, que actuó sin garantías. Un día, mientras Jesús enseñaba a sus discípulos, ocurrió algo que revelaría una de las verdades más profundas sobre la fe. Los discípulos habían estado discutiendo entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Era una pregunta que mostraba cuánto les faltaba por entender sobre el corazón de Dios. Jesús, conociendo sus pensamientos, hizo algo que nadie esperaba. Mateo 18. 2:3 nos cuenta: «Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Imagínate la escena. Estos hombres adultos, discutiendo sobre posiciones y poder, y Jesús pone a un niño pequeño en el centro. No eligió a un erudito, no llamó a un religioso, no trajo a alguien con títulos o experiencia, trajo a un niño. ¿Por qué un niño? Porque los niños tienen algo que los adultos a menudo perdemos: la capacidad de creer sin cuestionar. Cuando un papá le dice a su hijo de 5 años, «Vamos a ir a un lugar maravilloso», el niño no pregunta, «¿Dónde queda? ¿Cuánto cuesta? ¿Tienes los recursos? ¿Estás seguro de que existe?».
El niño simplemente sonríe y dice: «¡Qué emocionante, papá!». Los niños no analizan las promesas de sus padres, no piden contratos firmados antes de confiar, no exigen garantías antes de obedecer. Simplemente confían porque aman y porque reconocen que sus padres saben más que ellos. En Marcos 10, 13, 16 vemos otra escena hermosa. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él». Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Fíjate en algo importante. Jesús no solo elogió la fe de los niños, sino que se indignó cuando los discípulos trataron de alejarlos. La palabra indignó es fuerte. Jesús se molestó porque sus discípulos no entendían el valor de la fe simple y pura. ¿Qué hace que la fe de un niño sea tan especial? Primero, la humildad. Los niños saben que no saben todo. No tienen el orgullo intelectual que a menudo impide a los adultos aceptar verdades simples. Cuando Dios dice algo, el corazón infantil responde: «Si tú lo dices, debe ser verdad». Segundo, la dependencia. Los niños saben que necesitan a sus padres para todo. No pretenden ser autosuficientes. Reconocen su necesidad y buscan ayuda sin vergüenza. Así debe ser nuestra relación con Dios. Reconocer que lo necesitamos para todo y buscar su ayuda sin orgullo. Tercero, la simplicidad. Los niños no complican las cosas. Cuando escuchan «Jesús te ama», no preguntan: «¿Pero cómo puede amar a alguien que nunca ha visto? ¿Qué evidencia científica hay de ese amor?». Simplemente reciben el amor y se alegran. Esta fe infantil es la que Dios premia porque demuestra confianza pura. No está mezclada con dudas intelectuales, no está contaminada con orgullo, no está limitada por experiencias pasadas. Es fe en estado puro, creer porque Dios lo dijo, punto. Jesús no nos está pidiendo que seamos ingenuos o que dejemos de usar nuestra mente. Nos está pidiendo que tengamos la humildad de reconocer que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento y la sabiduría de confiar en alguien que sabe infinitamente más que nosotros. La fe infantil acepta sin necesidad de explicaciones porque reconoce la autoridad y el amor del Padre Celestial. Es una fe que dice: «No entiendo cómo, pero confío en ti». Y esa, según Jesús, es la clase de fe que abre las puertas del reino de los cielos. Ahora vamos a descubrir algo que puede sorprenderte. ¿Por qué pedirle pruebas a Dios no solo no funciona, sino que puede ser peligroso para nuestra fe? Veremos ejemplos bíblicos de personas que exigieron señales y qué pasó con ellos. Entenderemos por qué esta actitud desagrada a Dios y cómo puede alejarnos de Él. En los días de Jesús, había un grupo de líderes religiosos que se creían muy espirituales. Eran los fariseos, hombres que conocían las escrituras de memoria, que ayunaban, que oraban en público y que parecían muy santos. Pero había algo en sus corazones que no estaba bien. Siempre querían que Jesús les demostrara que era quien decía ser. Un día, como nos cuenta Mateo en el capítulo 12, versículo 38, estos hombres se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, deseamos ver de ti señal». Acababan de ver a Jesús sanar a un hombre ciego y mudo, pero eso no les bastaba. Querían más pruebas, más evidencias, más espectáculo. La respuesta de Jesús fue contundente. En los versículos 39 al 42 les dijo: «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre
en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? Jesús no solo se negó a darles más señales, sino que los llamó generación mala y adúltera. ¿Por qué usó palabras tan duras? Porque el corazón que constantemente pide pruebas revela algo feo: incredulidad disfrazada de espiritualidad. Los fariseos no pedían señales para creer, pedían señales para justificar su incredulidad. Era como si dijeran: dame una prueba más grande que la anterior, y otra más grande que esa, y otra aún mayor. Nunca era suficiente, porque el problema no estaba en la falta de evidencias, sino en la dureza de sus corazones. ¿Has notado cómo funciona esto en la vida real? Una persona dice: si Dios existe, que me dé una señal. Dios le da una señal, pero la persona encuentra una explicación natural. Fue casualidad, dice. Entonces pide otra señal más grande. Dios se la da, pero la persona dice: pudo ser coincidencia. Y así sigue, pidiendo pruebas cada vez más grandes, porque su corazón ya decidió no creer. En Marcos 8, 11, 12, vemos otra ocasión donde los fariseos volvieron a pedir señales. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Fíjate en algo importante. La Biblia dice que Jesús gimió en su espíritu. Esta palabra significa un suspiro profundo de tristeza. Jesús se entristeció porque veía la condición del corazón de estos hombres. Habían visto tantos milagros, habían escuchado tanta sabiduría, pero seguían pidiendo más pruebas porque en realidad no querían creer. El problema con pedirle constantemente señales a Dios es que revela una actitud equivocada. Es como si pusiéramos a Dios en el banquillo de los acusados y nosotros fuéramos los jueces. Es como si dijéramos: Dios, tienes que convencerme, tienes que demostrarme que eres real. Pero esa no es la posición correcta del ser humano frente a su Creador. En Lucas 16:31, Jesús contó la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico muerto pidió que enviaran a alguien de entre los muertos para advertir a sus hermanos, Abraham le respondió: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una verdad profunda. Las pruebas nunca convencen a un corazón que ha decidido no creer. Entre los 12 discípulos de Jesús había un hombre llamado Tomás. Era un hombre sincero, leal, dispuesto incluso a morir por Jesús, como vemos en Juan 11:16. Pero cuando llegó el momento más importante de la historia, Tomás nos enseñó algo muy valioso sobre la diferencia entre fe genuina y aceptación por evidencia. Después de la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos, pero Tomás no estaba con ellos esa noche. Juan 20, 24, 25 nos cuenta: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás había caminado con Jesús por 3 años. Había visto milagros increíbles, había escuchado enseñanzas profundas, había sido testigo de resurrecciones. Pero cuando sus propios compañeros le dijeron que habían visto al Señor resucitado, Tomás dijo: no voy a creer hasta que vea y toque. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente. Juan 20, 26, 28 continúa la historia.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dio exactamente lo que había pedido. Le mostró las heridas, le permitió tocar. Tomás finalmente creyó y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Pero entonces Jesús dijo algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la fe. En el versículo 29 leemos: Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». ¿Notas la diferencia en el tono? Jesús no celebró la fe de Tomás. No dijo: «¡Qué hermoso, Tomás! ¡Qué fe tan maravillosa!». Al contrario, sus palabras tenían un toque de tristeza. «Porque me has visto, creíste». Era como si dijera: «Está bien, Tomás, ahora crees porque viste, pero eso no es la clase de fe que más me agrada». Luego Jesús pronunció una bendición especial: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta bendición no era para Tomás, sino para todos aquellos que creerían sin necesidad de ver y tocar. Era una bendición para ti y para mí, que no hemos visto físicamente a Jesús, pero creemos en Él. ¿Por qué Jesús puso la fe de Tomás en una categoría diferente? Porque hay una diferencia enorme entre fe genuina y aceptación por evidencia. Cuando alguien cree porque ve, no está ejerciendo fe, está simplemente aceptando un hecho obvio. Es como decir que tienes fe en que el sol existe porque lo ves brillar cada día. Eso no es fe, es simple observación. La fe verdadera comienza donde terminan las evidencias. La fe es creer en lo que no vemos, confiar en lo que no podemos comprobar, aceptar lo que va más allá de nuestros sentidos. Tomás necesitó evidencias para creer, y eso hizo que su fe fuera de segunda clase, no porque fuera mala, sino porque no era la clase de fe que más honra a Dios. En el 1 Pedro 1, 8-9, encontramos palabras dirigidas a creyentes como nosotros: «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas». Pedro nos dice que amamos a Jesús sin haberlo visto, que creemos en Él aunque no lo veamos, y que eso produce un gozo que no se puede explicar. Esa es la clase de fe que Dios premia, la que no necesita tocar para creer, la que no exige demostraciones para confiar, la que acepta la palabra de Dios como suficiente evidencia. Después de que Jesús fue bautizado y antes de comenzar su ministerio público, algo extraordinario ocurrió en el desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús a un lugar solitario donde el diablo lo tentaría durante 40 días. Esta no fue una coincidencia, fue parte del plan de Dios para que Jesús enfrentara las mismas tentaciones que enfrentamos nosotros, pero sin pecar. Una de estas tentaciones nos enseña algo muy importante sobre el peligro de exigirle pruebas a Dios. Lucas 4:9-12 nos cuenta: «Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Respondiendo Jesús, le dijo: «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». El diablo llevó a Jesús a la parte más alta del templo y le sugirió que se tirara para probar que Dios realmente lo protegería. Era una tentación muy sutil, porque incluso usó las Escrituras para respaldar su sugerencia. Pero Jesús respondió con otra escritura que venía de Deuteronomio 6:16: «No tentarás al Señor tu Dios». ¿Qué significa tentar a Dios? Significa ponerlo a prueba, exigirle que demuestre algo,
forzarlo a actuar para satisfacer nuestras dudas. Es diferente a orar pidiendo ayuda o dirección. Tentar a Dios es decir, si realmente me amas, haz esto. Si realmente tienes poder, demuéstralo. Si realmente existes, compruébalo. Esta tentación es más común de lo que pensamos. Cuando alguien dice, Dios, si realmente me quieres bendecir, dame una señal clara en los próximos 3 días, está tentando a Dios. Cuando alguien dice, si Dios existe, que haga que llueva mañana para confirmármelo, está poniendo a Dios a prueba. El problema con esta actitud es que revela incredulidad disfrazada de fe. Es como si dijéramos, Dios, no confío en tu palabra, así que necesito que hagas algo extra para convencerme. Pero Dios ya nos ha dado su palabra, y su palabra es suficiente. En Deuteronomio 6:16, Moisés les recordó a los israelitas, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. ¿Qué había pasado en Masá? En Éxodo 17, 1-7 leemos que el pueblo de Israel estaba en el desierto y no tenía agua. En lugar de pedirle humildemente a Dios que les diera agua, comenzaron a quejarse y a dudar de si Dios realmente estaba con ellos. El versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjate en la pregunta, ¿está Jehová entre nosotros o no? Era una pregunta que revelaba incredulidad. Habían visto las 10 plagas en Egipto, habían cruzado el mar Rojo en seco, habían visto la columna de fuego y de nube, pero ahora dudaban de si Dios estaba con ellos. Estaban poniendo a Dios a prueba. ¿Por qué es tan grave tentar a Dios? Porque revela soberbia en nuestro corazón. Cuando exigimos que Dios nos demuestre algo, nos estamos poniendo en la posición de jueces y ponemos a Dios en la posición de acusado. Es como si dijéramos, Dios, yo soy el que decide si eres confiable o no. Tú tienes que convencerme. Esta actitud es completamente opuesta a la fe. La fe dice, Dios, tú eres más grande que mi entendimiento, más sabio que mis pensamientos, más confiable que mis sentimientos. No necesito que me demuestres nada porque ya has demostrado tu amor en la cruz. En Malaquías 3:10, Dios hace una invitación que parece contradecir lo que estamos diciendo. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esta no es una tentación a Dios, sino una invitación de Dios. Hay una diferencia enorme entre que Dios nos invite a probar su fidelidad a través de la obediencia y que nosotros exijamos que Él nos demuestre algo a través de señales. Cuando obedecemos los principios de Dios y experimentamos sus bendiciones, no estamos tentando a Dios, estamos simplemente descubriendo que su palabra es confiable. Pero cuando demandamos señales para decidir si vamos a creer o no, estamos invirtiendo los roles y poniéndonos en una posición que no nos corresponde. La demanda de prueba siempre revela falta de confianza en el carácter de Dios. Es como si un esposo le dijera a su esposa, «Demuéstrame cada día que me amas, porque no confío en tu palabra cuando me lo dices». Esa actitud destruiría la relación, porque muestra que no hay confianza genuina. Ahora vamos a conocer historias reales de personas que creyeron a Dios sin tener ninguna prueba de que lo que Él les decía era verdad. Estas historias nos van a mostrar cómo se ve la fe genuina en acción y cómo Dios responde cuando alguien confía en Él completamente, sin importar lo imposible que parezca la situación. Había una vez un hombre llamado Noé que vivía en una época muy diferente a la nuestra. La Biblia nos dice que en esos días la maldad de los hombres era muy grande sobre la tierra y que Dios se dolió de haber hecho al hombre. Pero en medio de toda esa corrupción había un hombre que era diferente.
Génesis 6:8-9 nos cuenta: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En un mundo lleno de maldad, Noé era justo. En una sociedad corrupta, Noé caminaba con Dios. Un día, Dios le habló a Noé y le dijo algo que debió sonar completamente loco. En Génesis 6:13-14 leemos: Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Imagínate por un momento lo que Noé debió haber pensado. Dios le estaba pidiendo que construyera un barco gigante porque iba a enviar un diluvio para destruir toda la tierra. Pero aquí viene lo increíble. Según muchos estudiosos de la Biblia, hasta ese momento nunca había llovido sobre la tierra. Génesis 2:5-6 nos dice que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios le estaba pidiendo a Noé que construyera un barco para escapar de algo que nunca había visto: la lluvia. Era como si alguien te pidiera que construyeras un refugio contra algo que no existe. Pero Noé no pidió explicaciones, no pidió una demostración previa, no pidió evidencias científicas. Génesis 6:22 simplemente dice: Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esas pocas palabras esconden una de las demostraciones de fe más increíbles de toda la historia. Noé comenzó a construir un arca enorme, siguiendo las instrucciones exactas que Dios le había dado. Las dimensiones del arca eran impresionantes. Génesis 6:15 nos dice: Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Era una embarcación de aproximadamente 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era más grande que muchos barcos modernos. Pero construir el arca no fue cosa de un día o de un año. Según los cálculos bíblicos, Noé trabajó en la construcción durante aproximadamente 100 años. ¿Puedes imaginarte? 100 años cortando madera, 100 años construyendo, 100 años preparándose para algo que nunca había visto. ¿Qué pensaba la gente que vivía alrededor de Noé? 2 Pedro 2:5 nos da una pista cuando llama a Noé pregonero de justicia. Esto significa que mientras construía, también predicaba. Le decía a la gente lo que iba a pasar, pero nadie le creyó. Imagínate las burlas que debió soportar. Mira al loco de Noé construyendo un barco en tierra seca. Está preparándose para algo que no existe. ¡Qué desperdicio de tiempo y recursos! Pero Noé siguió construyendo día tras día, año tras año, década tras década. Hebreos 11:7 nos explica lo que motivaba a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate en esas palabras: cosas que aún no se veían. Noé creyó en algo que nunca había visto. Su fe no se basaba en experiencias pasadas con diluvios, porque no las tenía. Su fe no se basaba en evidencias meteorológicas, porque no las había. Su fe se basaba únicamente en la palabra de Dios. Cuando finalmente llegó el momento, Génesis 7:10-12 nos cuenta: Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra,
40 días y 40 noches. Dios honró la fe de Noé exactamente como había prometido. El hombre que creyó sin ver, que obedeció sin entender, que construyó sin evidencias, fue el único que se salvó junto con su familia del juicio que vino sobre toda la tierra. En la pequeña ciudad de Nazaret vivía una joven que estaba comprometida para casarse. Su nombre era María, y era una muchacha ordinaria en una familia ordinaria, viviendo una vida ordinaria. Pero un día, algo extraordinario iba a cambiar su vida para siempre. Lucas 1:26-28 nos cuenta: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínate la escena. Una joven normal, haciendo sus labores diarias, cuando de repente aparece un ángel con un mensaje de Dios. Cualquiera se habría asustado, y María no fue la excepción. Lucas 1:29 dice que ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Pero lo que vino después fue algo que cambiaría toda la historia de la humanidad. En Lucas 1:30-33, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le estaba diciendo algo humanamente imposible, que iba a quedar embarazada y dar a luz al Hijo de Dios. Para cualquier mente humana esto era absurdo. María era virgen, no tenía relaciones con ningún hombre. ¿Cómo iba a quedar embarazada? Y María hizo exactamente la pregunta que cualquiera haría. En Lucas 1:34 preguntó: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Era una pregunta legítima, no era incredulidad, era simplemente querer entender el proceso. La respuesta del ángel fue aún más increíble. En Lucas 1:35 le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le estaba explicando que esto sería un milagro sobrenatural, algo que ningún ser humano había experimentado antes. Piénsalo por un momento. María podría haber pedido más explicaciones. Podría haber dicho: espera, explícame exactamente cómo va a funcionar esto desde el punto de vista científico. Podría haber pedido señales o demostraciones. Podría haber negociado los términos o pedido tiempo para pensarlo. Pero la respuesta de María fue una de las demostraciones de fe más hermosas de toda la Biblia. En Lucas 1:38 simplemente dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Te das cuenta de lo que acababa de pasar? Una joven de probablemente 15 o 16 años acababa de aceptar algo que cambiaría su vida para siempre, sin entender cómo iba a suceder. Su respuesta no fue: déjame pensarlo. Su respuesta no fue: necesito más información. Su respuesta fue: que se haga en mi vida lo que Dios quiere. María sabía las consecuencias sociales de lo que estaba aceptando. En esa época, quedar embarazada antes del matrimonio era motivo de gran vergüenza, incluso de muerte por apedreamiento. José, su prometido, podría dejarla. Su familia podría rechazarla. La sociedad podría condenarla. Pero María tenía algo más poderoso que todos esos temores: fe absoluta en la palabra de Dios. No necesitó entender el cómo para aceptar el qué. No necesitó explicaciones científicas
para creer en el poder sobrenatural. No necesitó garantías humanas para confiar en las promesas divinas. Lucas 1:45 nos cuenta lo que dijo Elisabet cuando María la visitó. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elisabet entendió algo hermoso. María era bienaventurada porque creyó, no porque entendió. La fe de María era la fe que no necesita explicaciones para obedecer, que no necesita entender para aceptar, que no necesita garantías para rendirse. Era una fe que decía: Dios, yo confío en ti más de lo que confío en mi propia comprensión. Si tú lo dices, es suficiente para mí. En el Nuevo Testamento hay un capítulo que es como un salón de la fama de la fe. Es Hebreos 11, donde el escritor hace un recorrido por la historia y nos presenta a hombres y mujeres que creyeron a Dios sin tener evidencias de que lo que Él les prometía era verdad. Después de mencionar a varios héroes de la fe por nombre, el escritor llega a un punto donde hay tantos ejemplos que no puede mencionarlos a todos individualmente. En Hebreos 11:32-34 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero luego, el escritor menciona a otro grupo de personas que también tenían fe, pero cuyas historias eran diferentes. En Hebreos 11:35-38 continúa: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Notas la diferencia? El primer grupo experimentó victorias visibles, conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones. Pero el segundo grupo experimentó sufrimiento. Fueron atormentados, apedreados, asesinados. Ambos grupos tenían fe, pero sus experiencias fueron completamente diferentes. ¿Qué tenían en común? El versículo 39 nos da la respuesta. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ninguno de estos héroes de la fe vio el cumplimiento completo de las promesas de Dios durante su vida terrenal. Piénsalo. Abraham creyó que sería padre de muchas naciones, pero murió viendo solo a Isaac y a Ismael. Moisés creyó que llevaría al pueblo a la tierra prometida, pero murió antes de entrar. David creyó que el Mesías vendría de su linaje, pero murió siglos antes de que Jesús naciera. Todos estos hombres y mujeres vivieron con promesas que no vieron cumplidas en esta vida. Vivieron con esperanzas que no se materializaron en su tiempo. Creyeron en algo que estaba más allá de sus circunstancias presentes. ¿Cómo pudieron mantener la fe sin ver resultados? Hebreos 11:13-14 nos explica: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos entendían algo que muchos creyentes hoy han olvidado: que las promesas más importantes de Dios no siempre se cumplen en esta vida. Ellos sabían que eran peregrinos en esta tierra, que su verdadera recompensa estaba en otro lugar. El versículo 16 continúa: Pero anhelaban una mejor,
esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios había preparado algo mejor para ellos, algo que sus ojos terrenales no podían ver, pero que su fe podía alcanzar. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe verdadera no depende de ver resultados inmediatos. La fe genuina puede sostener a una persona toda la vida, incluso si nunca ve en esta tierra el cumplimiento de lo que Dios le prometió. Estos héroes de la fe entendían que Dios es fiel, aunque sus promesas se cumplan de maneras diferentes a las que esperamos. Entendían que Dios tiene un plan más grande que va más allá de esta vida terrenal. Entendían que confiar en Dios vale la pena, aunque los beneficios no siempre sean visibles en este mundo. Su fe trascendía las circunstancias porque estaba basada en el carácter de Dios, no en las bendiciones que podían recibir. Era una fe que decía: aunque no vea, creo. Aunque no entienda, confío. Aunque no reciba lo prometido en esta vida, sé que Dios es fiel. Ahora llegamos al punto más emocionante de nuestra reflexión: descubrir las recompensas especiales que Dios tiene para aquellos que creen sin necesidad de ver. Vamos a entender por qué esta clase de fe es tan valiosa para Dios y qué bendiciones extraordinarias están disponibles solo para quienes confían completamente sin pedir pruebas. En la carta a los Hebreos encontramos una declaración que cambia todo lo que pensamos sobre nuestra relación con Dios. El escritor, después de hablar sobre tantos héroes de la fe, hace una afirmación absoluta en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate en esas palabras. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil agradar a Dios sin fe, sino que es imposible. No hay manera alguna de complacer el corazón de Dios si no tenemos fe. Esto significa que todas nuestras obras buenas, todos nuestros sacrificios, todas nuestras oraciones, si no están acompañadas de fe, no agradan a Dios. ¿Por qué la fe es tan importante para Dios? Porque la fe es el único regalo que podemos darle que realmente vale algo. Piénsalo. ¿Qué le puedes dar a alguien que ya tiene todo? ¿Qué le puedes ofrecer al Creador del universo que Él no posea ya? No puedes darle dinero porque el oro y la plata son suyos. No puedes darle sabiduría porque Él es la fuente de toda sabiduría. No puedes darle poder porque todo poder viene de Él. Pero hay algo que Dios no puede crear por sí mismo: tu confianza. La confianza tiene que ser dada libremente, tiene que ser escogida voluntariamente. Cuando tú decides creer en Dios sin tener pruebas, le estás dando algo que realmente vale la pena: tu corazón. Es como un papá que tiene todo el dinero del mundo, pero lo que más le emociona es cuando su hijo pequeño le dice: «Papá, yo confío en ti». No es el dinero lo que mueve el corazón del papá, es la confianza pura e inocente de su hijo. La fe es el idioma del corazón que Dios entiende perfectamente. Cuando una persona ora con dudas, Dios escucha las palabras pero también percibe la incredulidad. Cuando alguien obedece pero con reservas, Dios ve la acción pero también nota la falta de confianza. Pero cuando alguien cree con fe simple y pura, el corazón de Dios se conmueve. En Santiago 1:6-8 encontramos una advertencia muy clara sobre esto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago nos está diciendo que el que duda no debe esperar recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque la duda revela un corazón dividido, una mente que no está segura de si Dios es confiable o no. Es como estar en una relación donde a veces confías en la persona y a veces no. Esa clase de relación no puede prosperar.
Pero la fe ciega demuestra algo hermoso: amor genuino hacia Dios. Cuando amas realmente a alguien, no necesitas que te demuestre constantemente que es digno de tu confianza. Confías porque amas, y amas porque conoces el carácter de esa persona. En el 1 Pedro 1:8 encontramos estas palabras hermosas: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro está describiendo a creyentes que aman a Jesús sin haberlo visto físicamente, que creen en Él aunque no lo vean con sus ojos, y que se alegran con un gozo que no se puede explicar. Esa clase de amor es lo que más agrada a Dios. Es un amor que no depende de los beneficios que pueda recibir, sino que se basa en quién es Dios. Es un amor que dice: te amo porque eres digno de ser amado, no porque me des cosas. Cuando Dios ve esa clase de fe en el corazón de una persona, su respuesta es inmediata. Hebreos 11:6 nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador significa que Él recompensa, que Él da premios especiales a quienes lo buscan con fe genuina. Jesús tenía una manera muy particular de responder a las personas. Su respuesta siempre dependía de la fe que encontraba en el corazón de quien se acercaba a Él. Y había algo muy especial que ocurría con aquellos que creían primero, antes de ver cualquier evidencia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo al padre de un joven endemoniado algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fíjate que Jesús no dijo: al que ve todo le es posible. Dijo: al que cree todo le es posible. Esta declaración revela algo increíble sobre cómo funciona el reino de Dios. El poder sobrenatural de Dios está disponible, pero hay una condición: la fe. No cualquier clase de fe, sino fe sin dudas, fe que no vacila, fe que cree antes de ver. ¿Has notado en los evangelios cómo Jesús respondía de manera diferente según la fe de las personas? Cuando alguien se acercaba con fe pura, los milagros fluían naturalmente. Pero cuando había dudas o incredulidad, el poder se limitaba. En Mateo 13:58 leemos algo sorprendente sobre Jesús en su ciudad natal. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús tenía el mismo poder en Nazaret que tenía en otros lugares, pero la incredulidad de la gente limitó lo que Él podía hacer. Esto nos enseña algo importante. Dios responde más rápido y más poderosamente a la fe que no vacila. No es que Dios sea caprichoso o que tenga favoritos, sino que la fe sin dudas crea las condiciones perfectas para que el poder de Dios se manifieste. En Marcos 5:25-34 encontramos la historia de una mujer que había estado enferma durante 12 años. Esta mujer no pidió una cita con Jesús, no le explicó su problema, no le pidió que orara por ella. Simplemente pensó: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y cuando tocó el manto de Jesús, inmediatamente fue sanada. Lo más hermoso de esta historia es la respuesta de Jesús. En el versículo 34 le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer fue sanada no porque Jesús decidió sanarla en ese momento, sino porque su fe activó el poder sanador de Dios. Esta mujer experimentó un milagro que solo estaba disponible para quien creía primero. Ella no pidió pruebas, no exigió garantías, no necesitó ver otros milagros antes de creer. Simplemente creyó, y esa fe simple desató el poder de Dios en su vida. En Juan 4:46-53 vemos otro ejemplo maravilloso. Un oficial del rey tenía un hijo que estaba a punto de morir. Viajó una gran distancia para pedirle a Jesús que fuera a sanar a su hijo. Pero Jesús le dijo algo inesperado en el versículo 50.
ve, tu hijo vive. El hombre no vio ningún milagro en ese momento, no recibió ninguna señal, no tuvo ninguna prueba. Pero el versículo dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. ¿Qué pasó después? El versículo 51 nos cuenta. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. El hijo había sido sanado exactamente en el momento cuando Jesús habló, aunque el padre no estaba presente para verlo. Este hombre recibió un milagro porque creyó la palabra de Jesús sin necesidad de evidencias. Su fe fue recompensada inmediatamente con la sanidad de su hijo. Era una bendición reservada para quien creía primero. Los milagros más grandes que registra la Biblia ocurrieron cuando las personas creyeron antes de ver. La multiplicación de los panes y los peces sucedió cuando los discípulos obedecieron la instrucción de Jesús sin entender cómo iba a funcionar. La resurrección de Lázaro ocurrió después de que Marta declaró su fe en Jesús como el Hijo de Dios. El mar se abrió para que Israel pasara cuando Moisés extendió su vara sin saber exactamente qué iba a pasar. Hay bendiciones especiales, milagros extraordinarios y respuestas sobrenaturales que Dios tiene reservadas únicamente para aquellos que creen sin pedir señales. Son regalos divinos que solo experimentan quienes confían completamente en su palabra. Había ocasiones cuando los discípulos de Jesús se sentían frustrados porque no podían hacer lo que veían hacer a su maestro. Una de esas ocasiones está registrada en Mateo 17, donde ellos no pudieron sanar a un joven endemoniado y tuvieron que llamar a Jesús para que lo hiciera. Después del milagro, los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera al demonio. La respuesta de Jesús en Mateo 17:20 fue directa. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen, pero Jesús la usó como ejemplo de la clase de fe que puede mover montañas. ¿Por qué? Porque un grano de mostaza no duda de lo que es. No se pregunta si tiene la capacidad de crecer. No analiza las condiciones del suelo antes de germinar. Simplemente hace lo que está diseñado para hacer: crecer. La fe que mueve montañas funciona de la misma manera. No se detiene a analizar cómo va a suceder el milagro. No se pregunta si es científicamente posible. No calcula las probabilidades de éxito. Simplemente cree que lo que Dios dice se va a cumplir, punto. En Marcos 11, 22, 23, 24, Jesús amplió esta enseñanza. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Fíjate en la condición que Jesús pone, y no dudare en su corazón. El poder sobrenatural está disponible, pero hay un requisito: fe sin dudas. La duda actúa como un freno que detiene el poder de Dios. Es como tratar de manejar un auto con el freno de mano puesto. El motor tiene poder, pero el freno impide que el auto se mueva. ¿Por qué el análisis y la duda limitan el poder de Dios? Porque cuando empezamos a analizar cómo va a funcionar un milagro, estamos poniendo nuestra mente como juez de lo que Dios puede hacer. Es como si dijéramos: Dios, yo voy a decidir si lo que tú prometes es posible o no, basándome en mi conocimiento limitado. Pero Dios opera en una dimensión que está más allá de nuestro entendimiento. Isaías 55, 8 a 9 nos recuerda:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando tratamos de entender cómo va a hacer Dios algo antes de creerle, estamos limitando su poder a nuestra capacidad de comprensión. Es como si un niño de 5 años quisiera entender la física cuántica antes de creer que su papá es ingeniero. El niño no tiene la capacidad mental para comprender, pero eso no significa que el papá no sea ingeniero. En Juan 11:40, cuando Jesús estaba a punto de resucitar a Lázaro, le dijo a Marta algo muy importante. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El orden es crucial. Primero creer, después ver. No al revés. La fe simple tiene acceso a un poder que la mente analítica no puede alcanzar. Es como tener 2 llaves diferentes. Una abre puertas naturales, la otra abre puertas sobrenaturales. La mente analítica tiene la llave de lo natural, pero solo la fe simple tiene la llave de lo sobrenatural. En 1 Corintios 1:27-29, Pablo explica por qué Dios prefiere trabajar de esta manera. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge usar la fe simple, porque así toda la gloria es para Él. Cuando ocurre un milagro a través de fe pura, nadie puede decir, fue porque yo entendí cómo funcionaba. Nadie puede atribuirse el mérito intelectual. Todo el honor va a Dios. La invitación de Dios es clara. Confía completamente sin reservas. No necesitas entender el cómo para experimentar el qué. No necesitas explicaciones científicas para recibir bendiciones sobrenaturales. No necesitas garantías humanas para creer en promesas divinas. En Proverbios 3:5-6 encontramos la fórmula perfecta. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La instrucción es simple. Confía con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce a Dios en todo, y Él dirigirá tu camino. Esa es la clase de fe que mueve montañas, la que confía sin preguntar cómo, la que obedece sin entender por qué, la que cree sin necesidad de ver. Es una fe que dice: Dios, tú eres más grande que mi comprensión, más sabio que mi análisis, más poderoso que mis dudas. Haz conmigo conforme a tu palabra. Hemos descubierto una verdad que puede transformar completamente tu caminar con Dios. Él premia la fe que no necesita pruebas. Vimos cómo la fe verdadera es certeza de lo no visto. Conocimos los peligros de exigir señales, caminamos junto a héroes bíblicos que creyeron sin ver, y descubrimos las recompensas extraordinarias que Dios tiene para quienes confían sin dudar. Abraham creyó en lo imposible, María aceptó sin entender, Noé obedeció sin haber visto lluvia, y todos ellos experimentaron el poder de Dios de maneras que solo estaban disponibles para la fe ciega. La misma fe que está disponible para ti hoy. Dios no necesita que entiendas todo para bendecirte. No necesita que veas para obrar en tu vida. Solo necesita que confíes en Él como un niño confía en su padre, sin reservas, sin dudas, sin condiciones. La pregunta no es si Dios puede hacer lo imposible en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer sin necesidad de pruebas? Si esta reflexión tocó tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal para más contenido que fortalecerá tu fe. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que para Dios nada es imposible. Y recuerda, la fe que más agrada a Dios es la que dice sí sin preguntar cómo.